Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo, su camarada, Luis Mauricio Rojas. Como siempre, como todos los días, ayer tuvimos ausencia, tuvimos ahí una cita médica de un servidor de la boca, entonces pues era ya muy difícil controlar los tiempos y entonces pues dimos paso a un día de descanso, pero hoy es un día muy especial. Primero que nada, bueno, también agradecer la confianza, la vista, la escucha, la promoción de este espacio que no tiene otro objetivo que promover el pensamiento crítico y la revolución social, lo que llaman la conciencia social o la revolución de las conciencias, que ustedes quieren saber. Emitimos nuestros puntos de vista y bueno, está como siempre y bueno, y agradecemos mucho la confianza de seguirnos escuchando. Y está aquí, como siempre, como todos los días, que se le convoca mi querido hermano de lucha noronista, Jonathan Romero. Jonathan, muchas gracias, como siempre, agradeciendo tu compromiso, tu inteligencia, tu análisis, pero sobre todo, tu compromiso que, que es el mismo que este colectivo Libres, Justos y Dignos tiene y que has hecho tuyo, te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, hoy, como verán, está un invitado, Luis Ignacio Carrillo Tapia, joven. Él contactó a través de algunos de los medios, creo que a través del chat de Twitter, creo que es así. Somos un colectivo y tenemos digamos así, una mesa, una asamblea directiva. Una de las compañeras, que son lo que nosotros llamamos, Jonathan y yo coincidimos, que son las jefas, las patronas, ¿no? Me hicieron llegar la solicitud de Luis Ignacio, que quería platicar con nosotros, tiene algunos diferendos, tiene algunas opiniones que quiere emitir. Entonces dijimos, sin ningún problema, acomodamos la agenda. Y bueno, el día de hoy Luis Ignacio está aquí con nosotros. Él mismo que se presente, le daré esa oportunidad, dará su arroba de Twitter. Y bueno, sí es de perfil, como me lo confirmó hace rato, ahora sí que fuera del aire en este previo. Él es digamos que básicamente él dice noronista, aunque tiene algunas coincidencias que lo entendí así, son mayores, pero tiene algunas diferencias o disensos con lo que plantea el diputado y lo que plantea este colectivo, ¿no? Entonces, pues Luis Ignacio, bienvenido. Agradecemos mucho tu presencia aquí y paso nada más a darle la palabra a Jonathan para que nos salude a todos y pasaremos contigo para que plantees el primer tema que traes, lo plantees y veremos si podemos llegar a una discusión. Sobre todo, yo creo que no necesariamente acuerdos, sino una discusión que ayude a esclarecer también a quien nos escucha algunas de las cosas que desde nuestro punto de vista, este, que lo expresamos todos los días, y el punto de vista de los disensos, de las contradicciones, de los encuentros en un debate, pues yo creo que siempre son buenos. Entonces, si me permites, pasamos con Jonathan para que nos salude y ya pasamos contigo, Luis Ignacio. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas Hola a tardes. todos. Hola a todos. Aquí esperando que este programa sea lo más provechoso. Y bueno, pues a la audiencia también saludarla. Siempre es bueno que nos estén escuchando los compas y bueno, pues a lo que venimos. Ojalá que salgan conclusiones importantes. Saludos. Gracias, Jonah. Y entonces, Luis Ignacio, pues adelante. Yo te pediría primero que te presentaras, dieras tu arroba de Twitter. Es importante promover pensadores críticos como tú, participantes en las redes sociales, y después, bueno, síguete de largo, plantea tu tema y estaremos escuchando atentamente para la discusión. Adelante, Luis Ignacio. Buenas tardes nuevamente. Vale, gracias. Bueno, pues yo soy Luis Ignacio Carrillo Tapia, soy un ex estudiante de Comercio Internacional y pues mis redes sociales no son muchas, actualmente únicamente tengo así activas el Twitter, que se llama Profundizar la 4T, o el arroba, que es arroba la-4T minúscula 1864, ¿no? Bueno, para empezar con el primer tema de lo que yo considero que
es un problema dentro de las izquierdas es, entre otras cosas, por una indefinición política al interior de los propios partidos de izquierda, incluido obviamente Morena, ¿no? Esta indefinición yo no solo la veo en los partidos de Morena, sino también en los aliados, ¿no? Tanto en el PT, que a pesar de que el PT es un partido bastante distinto a Morena, pues es el único que tiene un proyecto alternativo a la socialdemocracia, ¿no? Por así decirlo. No terminan de consolidar un proyecto de nación propio. Por ejemplo, eh, retomando el argumento de Noroña de que es necesario hacer un Congreso Constituyente para hacer las reformas necesarias para echar atrás las reformas que hicieron los gobiernos neoliberales. Aquí yo veo un problema de que, por ejemplo, en el Congreso Constituyente que se está dando que se dio en Chile, no hubieron reformas que fueran propias para un cambio, ¿no? Fueron las mismas reformas de una izquierda indefinida que por lo general retoman las ideas de la Agenda 2030, el cuidado del medio ambiente, derechos humanos, pero cuando empiezan a hablar de temas económicos, parece que ahí el proyecto se disuelve. No hay ningún proyecto real para nuestra nación, ¿no? En concreto. Si bien ahorita estamos pues navegando en un capitalismo que tiene cierto control estatal, en mi opinión no es para nada regulador en cuanto a los monopolios, ¿no? Tenemos que estarle exigiendo que paguen sus impuestos, pagan muy pocos impuestos. De hecho, pues la pandemia, pues fue un duro golpe, ¿no? Para la sociedad mexicana, porque arrastró a la pobreza a millones de personas y un grupo de élites se volvió ultra ricas, ¿no? O sea, si de por sí ya eran ricas, llegaron hasta duplicar sus fortunas, ¿no? Y pues yo digo que todos estos problemas son debido a una falta de proyecto económico. En ese Congreso Constituyente que saliese, no creo que se solucionen los problemas que haya que resolver sin antes no llegar a un consenso entre la propia izquierda de cómo se debe avanzar en política económica, exterior, etcétera, desde México. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Luis Ignacio. No sé, Jonathan, ¿quieres dar una opinión? Adelante. Adelante. Primero, Luis, a ver. ¿Te esperas? Ok, mira, has tocado varios temas, ¿no? El primero, desde mi punto de vista, uno de los problemas de indefinición política de los partidos, que en eso coincido contigo, es que hay indefinición política de la izquierda. En el principio de decir las izquierdas, ahí se promueve la indefinición política. Y yo creo que además está promovida desde la derecha, precisamente, que ahí sí no hay derechas, ¿no? Ellos se afirman como una derecha y en este proceso, yo creo que de transformación que está surgiendo, por lo menos en la intención, desde yo creo que finales del siglo pasado a nuestras fechas, precisamente la derecha se ha encargado de tomar los espacios que el famoso centro, que es la indefinición absoluta de la política, ha dejado, ¿no? Y mucha gente del centro, muchos perfiles políticos del centro, los institutos políticos pues, se han cargado hacia la derecha. Y yo creo que ese es el primero, yo diría que ese es el primer gran error de la indefinición política, ¿no? Llamarle izquierdas. Y también yo diría que parte de esa indefinición política está precisamente en la definición de estas agendas
y de estos términos que, apoyados precisamente por las derechas potentes, por estos, no solamente eh, fuerzas políticas, sino oligopolios financieros, han ido construyendo. La famosa agenda de género, la famosa agenda verde, todas estas agendas que toman la máscara de esa izquierda y la tratan de pulverizar en muchas, ¿no? Por eso son muchas izquierdas, el famoso progresismo y todo esto lado, que son inventos de la academia de derecha o patrocinada por la derecha. Y yo creo que yo me regresaría con mi perfil ortodoxo, que a lo mejor ya conoces, yo me regresaría al clásico, ¿no? ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Y no había centro. ¿Y cuál es la izquierda y cuál es la derecha? Pues el clásico es el de en la asamblea de la Revolución Francesa, porque de ahí viene el término, se estaba definiendo en la nueva constitución, que ahorita yo trataré de entrar al tema que dices del nuevo constituyente, se estaba definiendo el perfil de una constitución que destruyera el proceso de la realeza y que diera más por el pueblo. Los que estuvieron en ese proceso constituyente los que se sentaron a la derecha del, del, del presidente del Congreso, eran los que defendían los privilegios de la realeza, y del lado izquierda los que estaban proponiendo uno nuevo, digamos un sistema republicano en Francia que diera un sentido social a esa constitución. La historia nos dice que los que ganaron no fueron ni siquiera los de perfil social, ¿no? Los que desvirtuaron esa revolución fue precisamente la burguesía, y esa revolución se considera como burguesa, más que como social. Pero yo me iría a ese concepto de izquierda y derecha, al clásico, ¿no? ¿Qué es izquierda? Pues, en primer lugar, la izquierda es opositora, es decir, surge de una oposición principalmente a la opresión, y tiene varios polos dentro de esa oposición. El principal creo que es buscar las condiciones de mejoría en todos los aspectos, es decir, condiciones sociales, condiciones económicas y de precariedad, de establecimiento, de organización hacia el pueblo. Porque aunque la palabra pueblo pareciera subjetiva, la palabra pueblo precisamente también nace de esa lucha de izquierda, que es la configuración del no reconocimiento de una clase social privilegiada, sino de una clase social que es la popular, la del pueblo, lo proletario, que también incluye a la clase no solamente de la ciudad, sino a la clase de los pueblos fuera de las urbes, y que tratan de buscar mejores condiciones de vida. Pero para construir esa izquierda se necesita ideología y se necesita conocimiento y sobre todo práctica. Y la práctica se da a partir de las condiciones que el pueblo tiene, que es la calle, la organización del pueblo como sí mismo, de una asamblea que busque el mejoramiento de las condiciones a través de la lucha. Después viene la izquierda política, y en eso la izquierda política se organiza como un instituto político para provocar un cambio social desde la participación política en los institutos políticos o en las leyes que hay en cada uno de los estados. Y una de las principales cuestiones es la ideología, es decir, la ideología que se debe de confirmar en la lucha por esta justicia social se ubica dentro de las asambleas, en la organización política que crea los partidos políticos de izquierda. Eso sería el ideal. Ha ocurrido, pues sabemos que precisamente en esos procesos, una de las cosas que pasan es que esa falta de firmeza en la ideología y en la filosofía que construyó esta participación política de los líderes a partir de la organización del pueblo, se ha desvirtuado, y empezamos a competir, los que queremos estar en la izquierda, empezamos a competir en el mismo terreno que la derecha nos plantea, ¿no? Por eso, el constituyente, y brinco a esto para ver si Jonathan está de acuerdo en participar, por eso el constituyente
No puede ser, en eso estoy totalmente en contra de lo que planteas. La condición de Chile es muy diferente a la condición mexicana, muy, muy diferente. Yo te podría decir que en Chile ni siquiera gobierna la izquierda. Precisamente es un poquito lo que decían también de Perú, ¿no? Por ahí surgió un concepto de izquierda caviar, ¿no? Yo creo que en Chile gobierna un falso progresismo, aunque en la definición de la ideología se puede tomar en cuenta que es un falso progresismo. Y que la convocatoria que hace Noroña a un nuevo constituyente es la misma convocatoria que hizo Flores Magón antes de la Revolución Mexicana. Es una convocatoria a reconstruir un marco jurídico, que eso es lo que es una constitución, y en ese marco jurídico, pues en principio, como dice Noroña y no se equivoca, recuperar el principio de constitución social que triunfó la izquierda en 1917, porque en la izquierda triunfó el precepto y algunas de las consideraciones, si no es que prácticamente todas, de ese famoso manifiesto que publicó el Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizativa del Partido Liberal Mexicano, liderada por Ricardo Flores Magón, y que pretendían y que lo lograron en muchas de las cosas en el proceder político, no solamente, digamos, la ley se puede convertir en letra muerta, en el proceder político se necesita el compromiso de llevarlo a cabo. Y con esto cierro nada más para poner un ejemplo. Están por aprobar, estoy seguro que así será, aprobar lo de las 40, reducir a 48 a 40 las horas laborales. Eso apenas sería regresar a los preceptos que Ricardo Flores Magón planteaba en esa constitución que se construyó de 1917. Pero aquí está lo interesante. Ya se aprobó una ley para ampliar el periodo vacacional, pero no se aplica, porque precisamente falta un liderazgo en ese instituto político que es Morena o del PT. Yo ahí sí sacaría el verde no es de izquierda, no será de izquierda, el verde es oportunismo político y ¿no? Yo no le pediría ni siquiera compromiso al verde, ¿no? No esperaría ni le exigiría compromiso al verde porque no sé, es un aliado oportunista, punto. Pero ¿por qué no se aplica lo de las vacaciones? Porque falta la participación del pueblo, es decir, regresar a los orígenes de la izquierda. Primero, ubicarla en la ideología de lo que es la verdadera ideología de izquierda, y segundo, en la participación política de la gente. Un partido de izquierda no puede operar sin la participación política de las asambleas populares, desde mi punto de vista. Por eso me autollamo ortodoxo, ¿no? No puede operar en eso. Y nosotros sabemos que estamos en la construcción de eso y vamos a empujar en la construcción de eso los que estamos considerando que ese es uno de los problemas. Yo creo que la definición de un partido de izquierda no se va a dar si no es una definición a partir de la ideología y una definición a partir de la participación del pueblo organizado, y utilizar al instituto político no como el que defina nuestro camino de transformación, sino el que obedezca al pueblo en la demanda del camino que quiere ocurrir el pueblo. Y entonces, esa es la convocatoria que hace Noroña con el constituyente. La convocatoria es al pueblo, no es a los políticos, no es a la organización del pueblo que se define a través de asambleas y que esas asambleas organicen las peticiones o las sugerencias o las exigencias del pueblo mismo a través de la organización política y que sean plasmadas en una discusión que construyan las leyes del constituyente. Puede ser o no como Chile, eso es otra cosa, porque las configuraciones son muy distintas, ¿no? Yo te podría decir que la construcción de la Constitución Política de los Estados Unidos es una construcción eminentemente sin recato, o sea, una constitución que a partir voy a decir, del perfil idealista de los creadores de los Estados Unidos, plantean
una serie de preceptos a través de cartas, como la carta de la definición de nación de los Estados Unidos, que es su carta de independencia y otras cosas, que en la práctica, en la construcción de la definición del marco legal que quisiera abonar en la, digamos, en llegar al fin de cumplir los ideales de esa carta, que es hermosísima y que es, yo diría que hasta plañidera, si me lo permiten, es totalmente contrario. Cuando tú lees esa carta, pues no debería de haber habido racismo en los Estados Unidos, ¿no? A partir de esa carta de fundación, fundacional del país. Pero ahí está el problema. El problema es que al final, si le dejamos el trabajo a una élite política para la construcción de un nuevo constituyente, pues acabaremos en lo mismo, ¿no? Aquí la condición de constituyente es una, digamos que es una convocatoria al pueblo, no es una convocatoria ni siquiera Morena, ni siquiera el PT, ni siquiera el Verde. Yo diría que si nosotros queremos dejar en la construcción de ideología y de camino revolucionario, de transformación a los institutos políticos, pues no nos estamos haciendo cargo de esta lucha. Y yo creo que la lucha pues debe estar en las condiciones del pueblo, ¿no? En las condiciones de lucha del pueblo. Es lo que yo llamo la conformación de la militancia. Cuando el pueblo se convierte en militante, va a ser mucho menos complicado enfrentar todos los retos que el propio movimiento y el propio instituto político hegemónico de este movimiento, que es Morena, pues da bandazos, ¿no? Estamos dejando la revolución en manos de Mario Delgado, el Monero, de Paco Ignacio, e incluso algunos incluyen a Vicente Serrano, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que la revolución está en nuestras manos. Y yo creo que la convocatoria de Noroña, en ese sentido, de un constituyente, yo creo que es la correcta. No sé, Jonathan, si quieras abondar. No, que si quiere alguna réplica del compa, pues que la dé y yo te escucho ahorita le entro. Ok, adelante Luis Ignacio, te escuchamos. Bueno, se hablaron de varias cosas, ¿no? No, sí, yo también creo que la convocatoria debe ser surgida del pueblo, ¿no? Que ese congreso tiene que pues, participar el pueblo. Ahora, bueno, es que hablamos de muchas cosas, ¿no? Em, yo, hay una generalización, ¿no? De indefinición, o sea, tanto en las escuelas, ¿no? Como, o sea, no hay un camino que apunte como tal hacia un progreso, ¿no? Nada más es como reaccionar ante ciertos problemas y situaciones que ya existen. Y bueno, antes yo quiero hablar sobre el origen de la indefinición. Yo no creo que sea por lo que me comentabas, Mauricio, más bien porque fueron es más bien la mezcla de los de las antiguas generaciones de izquierda que fracasaron. Por ejemplo, la izquierda marxista, que después de la caída del muro de Berlín, pues se vio bastante afectada y se integró pues en parte de esta nueva izquierda indefinida, ¿no? O por ejemplo, pues lo que me comentabas del progresismo, que pues estas ideas se asocian a la izquierda por la búsqueda de los derechos humanos, del cuidado de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es más bien una mezcla de todas esas izquierdas, inclusive la izquierda liberal, ¿no? La izquierda jacobina, también yo digo que se puede incluir ahí. Bueno, retomando eso de la Agenda 2030, no creo que sea eh, algo especial de las derechas, ¿no? Y de hecho, esto lo podemos ver desde Argentina hasta México, que en pues, gran parte de la izquierda ha permeado estas ideas de la ideología woke, ¿no? Que que así le dicen. Em,
¿Por qué se desvía? Yo creo más bien que una revolución se desvía precisamente porque al no tener un camino eh, co- propio, el camino se lo terminan adueñando pues las élites nuevas o las que ya estaban en el pasado, ¿no? Así pasó en la Revolución Mexicana, pasó con los hacendados después de las reformas de 1857, pasó con nuestras independencias, ¿no? De que al no haber un poder que controle a las élites novohispanas, pues fueron quienes tomaron ellas el poder, ¿no? Em, bueno, eso es lo que quería argumentar, ¿no? No sé si tengan alguna otra réplica. No, no te preocupes. A ver, Jonah, éntrale, mi hermano. A ver, miren, yo creo que sí, son muchos temas, ¿no? Son muchos temas y cada uno requiere su propia dimensión y cada uno requiere su propio diálogo permanente. O sea, no lo vamos a poder ni siquiera saldar en esta charla. Entonces, en primer lugar, sí, yo creo que de todos los que han colocado, el que me interesa muchísimo es la izquierda indefinida, ¿no? Si ya notamos que hay una izquierda y que la izquierda tiene una indefinición en cualquier nivel, lo ideal sería saber cuál es la definición. O sea, es decir, se está presentando que hay una indefinición, pero no se está presentando cuál sería esa definición, o sea, cuál sería el lado correcto. O sea, si ya detectamos nosotros que hay algo que no se comporta como lo hace un cierto concepto, entonces ese concepto tiene que estar bien identificado para poder saber hacia dónde dirigirnos. Entonces, ¿qué es lo que primero tendríamos que definir? Es la izquierda. O sea, al menos primero en este concierto, en este diálogo que vamos a tener o que tenemos y que espero que no sea el primero, no que no sea el único, el último, ¿no? Sino que pueda ser uno de más diálogos porque esa es la idea, ¿no? Que haya más voces y que se den estos permanentes debates entre camaradas, pues es eso, ¿no? O sea, tendríamos que primero saber, bueno, pues, ¿qué es eso de que se llama izquierda? Porque ya estamos poniendo que, bueno, pues lo que pasó en Chile, pues no es izquierda. Ah, bueno, yo podría estar de acuerdo con eso no está en duda, ¿eh? Pero ¿cómo es que nosotros planteamos que eso que está pasando en Chile no es lo que nosotros creemos? Primero tenemos que partir de esa primera parte. Entonces, ¿cómo poder anclar un concepto tan poderoso y tan complejo como es la misma condición de izquierda? ¿Cómo lo podríamos plantear? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos generar esa condición? Porque si bien es cierto que Luisa afirma, ¿saben qué? Nada más existe una izquierda, sí, claro que existe una izquierda, pero tampoco estamos diciendo que no sea compleja. O sea, tampoco estamos en esa idea de que es reduccionista o que es una base, ¿no? O sea, la izquierda es una. Que sobre ella existan muchas dimensiones y sobre esas dimensiones haya muchos debates, es también cierto. También es cierto que no podemos constreñirnos a una sola visión. Nosotros partimos de una, pero si argumentamos entonces que la izquierda es una y que la diferencia entre México y Chile es que en México si estamos viviendo una izquierda, parte del sentimiento de que en México se está partiendo a lo mejor de la raíz de lo que significa ser de izquierda, que es un pensamiento humanista. Ese es el concepto clave que nos debería de estar dando la pauta y la orientación de por qué es izquierda lo que vivimos aquí en México y por qué no es izquierda lo que se vive en otros lugares. Porque Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de otros presidentes, a lo mejor va un poco más adelante Petro, pero bueno, es otra cosa que no vamos a comentar aquí, y Evo Morales, ¿no? Pero bueno, Bolivia, Colombia, Venezuela y México están en ese concierto, por supuesto Nicaragua y Cuba, pero entonces el punto central es que se centra en la cuestión del humanismo. Ahora, el problema es, si la izquierda tiene su concepto en el humanismo, ¿qué es el humanismo? En pocas palabras. Y sobre eso es donde partimos. O sea, nosotros debemos de partir que la izquierda es un concepto clave porque la izquierda contiene el centro, que es el humanismo. Y el humanismo,
¿Cómo lo tendríamos que identificar? Bueno, pues es esta discusión que se da específicamente en 3 áreas de lo que se va a conocer el Mediterráneo. Un área es el Mediterráneo, otra área es la Inglaterra del siglo XVI, XVII y la España, ¿no? Regularmente lo que se conoce como el famoso, bueno, y en las colonias, en España, en las colonias latinoamericanas. ¿Quiénes serían esos? La región semita, que es ahí en la Franja de Gaza. La otra es lo que se va a conocer como el humanismo inglés, que va a aparecer principalmente con Tomás Moro y Rotterdam. Y en América van a aparecer unos evangelizadores rebeldes en su época, que van a ser liderados principalmente por de las casas. Son los 3 lugares más o menos. Hay más, sí, pues hay más, pero esos 3 lugares. ¿Qué tienen en común de las casas, los pensadores semíticos y lo que se van a llamar Rotterdam y Tomás Moro? Que ponen en el centro, ¿no?, que lo más importante de la vida política es el pobre. Y que entonces la filosofía que hemos heredado es una filosofía opresora y es una filosofía de dominación. Bueno, de las casas es tan cabrón, o sea, de las casas es tan cabrón que el cabroncillo, ¿no? Se posiciona frente a la Iglesia Católica en España, es algo que, por ejemplo, nadie resuelve, ¿no? O sea, él se antepone al indio y es de los primeros a nivel general que coloca en el centro, ¿no?, que el indio, ¿no?, tiene que tener representación, pues muy a su época, claro, ¿no? O sea, pues es el germen del proceso. O sea, no estamos diciendo que de las casas sea Marx, pero ahí está el germen es poner en el centro a los pobres, y sobre eso es donde se posiciona el humanismo, ¿no? Y sobre eso es que se construye la izquierda. O sea, lo que vamos a ver en la Revolución Francesa es ya la conclusión política. O sea, la Revolución Francesa no fue la primera. Eso parte de un marco eurocéntrico bastante peculiar, ¿no? O sea, pensar que la Revolución Francesa fue la primera y la más grande, eso es falso. O sea, ya fue la conclusión política de toda una serie de condiciones que se estaban generando dentro del capitalismo mundial del siglo XVI al siglo XVIII, que en especial, por ejemplo, la más poderosa ni siquiera fue esa, fue la haitiana, que le rafaguearon por todos lados. Entonces, a mí me parece que es muy importante poner en el centro ese elemento, que entonces lo que condiciona a la izquierda es que se coloca en la posición de que va a ver por los más pobres. Y entonces, como dirían algunos filósofos, ¿no?, un sistema que hace invivible a cierta población, tienen que generar las condiciones para que esa población pueda estar en lo vivible. O sea, los pobres no viven y no tienen la capacidad de vivir en este sistema. Y nuestra condición de izquierda es generarle las condiciones para que ese momento, ¿no?, se pueda transformar y entonces puedan vivir su vida plenamente. Ese es el centro, esa es la visión. Ahora, sobre esa aparecen 1000 formas, bueno, ese es el debate, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Si uno es muy purista, pues de las casas te viene chiquito, ¿no? Pues ¿cómo crees? De la casa, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero eso no quiere decir que de las casas no hay una posición frente al dominio español. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es que tú no, o sea, por nuestra condición de la izquierda, que ya ha evolucionado muchísimo. O sea, el mismo Rotterdam, ¿no? Pues tampoco el Rotterdam fue tan cabrón. No, tampoco, o sea, si lo comparamos con los rebeldes del 30, del siglo XIX en Francia, con las famosas guerras callejeras en Francia, bueno, pues sí, o sea, Rotterdam es un chamaco jugando a ser Dios en la izquierda, claro, ¿no? A lo mejor Tomás Moro sí es un poquito más elocuente. Tampoco ha salido muy bien a Tomás Moro. O sea, pues, Tomás Moro estaba evolucionadísimo a su época. A mí me causa mucha impresión cómo hay compañeros en la izquierda marxista que le faltan el respeto de una manera terrible, ¿no? Como también a de las casas, ¿eh? O sea, de las casas en su nivel de pensamiento estaba muy revolucionado. O sea, sí estaba muy revolucionado, y tiene muchas cosas que si las leemos de nuevo y las leyéramos para nuestras necesidades, diríamos, chingado, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y yo cerraría con eso. O sea, a veces estos pensadores que son clásicos
y que luego, ni siquiera me estoy yendo a la izquierda, conste, ni siquiera me estoy yendo a la izquierda radical, marxista, que es a la que yo me incorporo. O sea, ni siquiera eso ya es un debate ahora sí muy amplio, ¿no? Sobre posicionarse en la izquierda marxista. Pero posicionándonos nada más, por ejemplo, en los pueblos semíticos o en los franciscanos españoles del siglo XVI, si los leyéramos y viéramos lo que estamos planteando al siglo XXI, diríamos, ¿qué tan actuales son? O sea, poniendo en el énfasis que los pobres son lo primordial. Es decir, estaríamos diciendo, chingado, pues como que Obrador como que es del siglo XVI, ¿no? O sea, ¿qué tan jodido estamos en el momento histórico que esos pensadores se vuelven muy actuales? Y no estoy hablando de pensadores que estén revolucionando el campo de la economía a nivel de que toquemos las estructuras económicas y revolucionemos la propiedad privada, que en el caso de Tomás Moro sí lo hace. Creo que el único de todos ellos que sí toca el eje central de que hay que revolucionar la propiedad privada. Bueno, pues ese cabrón sí, se pasa de lanza, ¿no? Él dice abiertamente, ¿no? El origen de todos los males es el amor al dinero y el origen de todos los males es la propiedad privada. Ese sí ya se va mucho más lejos, se salta la cuerda, se salta la barda, el buen Tomás Moro, los demás no. Pero es interesantísimo colocar eso en el centro, porque sí, o sea, si nosotros nos ponemos ya a pie plano, pues ¿qué es la izquierda? La izquierda es aquella que se antepone y que pone los principios para poder posicionarnos dentro del humano, pero no cualquier humano. O sea, también esa es otra versión que nos llegó de Europa, ¿no? O sea, creemos que el humanismo es poner al humano en abstracto. Eso es falso. El humanismo pone al humano en lo concreto. Y en lo concreto, lo que le interesa al humanismo es el humano más pobre. Y sobre eso se trabaja. Eso me parece que es muy importante. Ya sobre eso, que si la izquierda debe de ser, ¿cómo se llama? Fuera del poder o dentro del poder, pues es el debate clásico, ¿no? De que si, pues, ¿dónde hacemos la revolución, ¿no? Si afuera, adentro, si es un Congreso Constituyente, si es una asamblea, si son huelgas. Eso ya es la táctica revolucionaria, ¿no? Eso ya es la táctica, pero lo que ponemos en el centro desde un inicio es ese marco. Yo creo que ahí tenemos que construirlo. Yo creo que desde ahí sí hay posibilidades. O sea, dependiendo de qué marco nos estemos mirando, creo que ahí sí hay un encuentro, porque todas las izquierdas, y así cierro con esto, todas las izquierdas que conocemos en este momento parten de una raíz común. Y esa raíz común es esa precisamente. Y tenemos que ser lo valiente las izquierdas de primero presentarnos como izquierda, reconocer esa raíz común y disputarle el humanismo a la burguesía, porque la burguesía se lo ha apoderado. Y lo que nos han enseñado en las escuelas es eso, ¿no? O sea, ustedes recuerden sus historias, de las historias que les cuenta la prepa y la secundaria, ¿no? ¿Qué es el humanismo? Da Vinci, ¿no? Lo que es el renacentismo. Bueno, pues esa es una retórica, que no es el centro de lo que fue el verdadero humanismo, y que el verdadero humanismo tiene expresiones en estas tres regiones muy importantes que se podrían trasladar hasta América Latina y que sí, colocan en el centro a los pobres. Yo creo que es el debate que tenemos que estar dando. O sea, ¿cómo podemos avanzar en una revolución social en donde pongamos en el centro a los más desprotegidos? Por eso sigo creyendo que a pesar de que soy marxista y que Andrés Manuel no lo es, apoyo a este gobierno, porque pone en el centro esa raíz que nos conecta al marxismo y a Andrés Manuel López Obrador, que a lo mejor, por ejemplo, yo no veo eso en Boric. O sea, yo en Boric no veo esa parte, no lo apoyo regularmente, ¿no? Pero bueno, ese es el comentario que yo quería hacer. O sea, estamos en los temas, ¿no? Pero pues si nada más en pues puede haber debate por todos lados. Imagínense, nosotros nos llevamos 3 semanas y seguramente no vamos a acabar, ¿no? Pero bueno, yo quisiera centrarlo solamente en esa idea y por supuesto escuchar la réplica, porque al final de cuentas el compa que él quiere plantear sus puntos y siempre es bueno, ¿no? Saludos. Sí, fíjate, Luis Ignacio, si me lo permites, yo a lo que dice Jonathan, que coincido plenamente con él, y no quiere decir que le vaya a corregir la plana, ¿eh? Yo simplemente agregaría dos cosas. La izquierda es humanista, eso es sin duda, ¿no? Tiene no es un perfil, es una raíz humanista. Pero la izquierda, para alcanzar los principios del humanismo, requiere de dos cosas. Transformar, que es
vamos a decirlo así, revolucionaria, y yo creo que la más importante. Para poder llegar a esa raíz humanista, la revolución se hace a partir del, digamos que del objetivo de igualdad social, justicia social le llaman ahora los puros, pero igualdad social. Resumiría, la izquierda tiene el precepto de la lucha de clases. Dale, Luis Ignacio. Bueno, aquí nada más quiero decir algunas cosas, porque en lo que decía Jonathan, noté que pres- a lo que el segundo tema que quería tocar, ¿no? Que es el de la crisis de identidad nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de las casas, sí, fue muy importante su lucha para la defensa de los indígenas, pero en sus textos, que son obligatorios, o al menos lo eran, de leer en las escuelas, estaban bastante de exageraciones, ¿no? Exageraciones que luego usaron los enemigos de España y que utilizamos nosotros después de nuestras independencias para crear un nuevo sentimiento de nación, ¿no? Porque si la definición de nación, según el diccionario de la Real Academia Española, es conjunto de personas de un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición en común, ¿no? Bueno, pues si yo como mexicano puedo entenderle a un argentino, a un peruano, un español, y además todos estos países somos de una misma religión católica, bueno, pues yo creo que nuestra verdadera nación está ahí y que después de que nos emancipamos de ella, hemos buscado nuestra nación en las culturas mesoamericanas, ¿no? En este caso, principalmente los mexicas y los mayas, que son los más conocidos, pero en esa misma historia se borra a las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el imperio mexica era el más extenso, sí, pero no era el que tenía el mayor poder militar o el mayor poder económico, o al menos el que tenía un imperio mayor consolidado. Ese fue el Imperio Tarasco en Michoacán. Y de hecho, si hubieran llegado los españoles unos 50 años después, quizás la lucha hubiera sido contra el Imperio Tarasco, ¿no? Bueno, esta es solo una de las cosas, ¿no? El debate de las casas fue en los 40 que terminó en las leyes nuevas, ¿no? O sea, se utilizó ese debate para ajustar el sistema de encomiendas que había. Y entonces de ahí surgieron las leyes nuevas, ¿no? Que se hicieron precisamente pensando en el indio, ¿no? Y podría ser uno de los antecedentes de los derechos humanos, a diferencia, por ejemplo, de los derechos de ¿cómo es? La Carta de Derechos Humanos, que se publicó en 1948 por la ONU y por Estados Unidos, vaya. Pero ¿cómo vamos a decir que los derechos humanos los hicieron digo, tiene origen en todas estas reformas, ¿no? Pero bueno, em, este debate no fue el único. De hecho, antes de la conquista de México ya habían habido uno en específico que detuvo la conquista por un año entero y se revisó si era ético continuar la conquista, ¿no? Y se dictaminó que sí. Pero de ahí surgieron las leyes de Burgos en 1512, ¿no? En donde se habla de derecho a la propiedad del indio, al castigo a la explotación con trabajos insoportables, ¿no? O sea, se fueron dando pues derechos y se hicieron precisamente pensando en el indio, ¿no? No sé si estos derechos los podemos considerar como de izquierda o no, porque pues se hicieron pensándose en los más desfavorecidos. Pero, bueno, hablando del tema de la izquierda, yo creo que la definición debe de venir un, de una nueva generación de izquierdas que tenga como base las ideas marxistas, pero que sea de tendencia hispanista, porque todos estos países venimos de
de una nación en común, o sea, compartimos muchísimos rasgos culturales, y además de que si tan solo nos uniéramos, pudiéramos hacer un bloque económicamente y militarmente capaz de hacerle frente al imperio estadounidense, ¿no? Que por cierto, ahorita se ve, es clara, ¿no? La decadencia en la que ya entró y de la pérdida de su hegemonía que tenía quizás en las décadas pasadas. Bueno, pues cuando esto pasa, no, se van a poner, obviamente no quieren perder su hegemonía, ¿no? ¿Y cómo la van a sujetar lo máximo posible? Bueno, pues con América Latina. Y eso no necesariamente son buenas noticias para nosotros, ¿no? Porque hablando de la izquierda, cuando le preguntan sobre proyectos económicos, pues dicen, ah, no, sí, México va a ser potencia mundial, ¿no? Porque tenemos la economía más poderosa aquí al lado y el tratado de libre comercio, ¿no? El nearshoring. De hecho, algunas de las palabras de Andrés Manuel, si me dejan buscarlas. Ay, aquí están. Según palabras de Andrés Manuel, del 2 de diciembre del 2022, a México le está yendo bien, entre otras razones, por el tratado. Y dijo que México es de los países, si no el más atractivo para la inversión extranjera por el tratado con Estados Unidos y Canadá. O sea, hace que para el actual gobierno, la inversión extranjera proviene únicamente de Estados Unidos y Canadá. Sin abrirse a otras alternativas, ¿no? Que es lo que yo digo que deberíamos hacer. Sí, bueno, pero principalmente lo que deberíamos hacer, en mi opinión, es eh, crecer el tejido industrial nacional, ¿no? Porque puede ser con transferencia de capital intelectual, así como lo hicieron los países asiáticos, pero nos falta hacer lo que precisamente hicieron estos países asiáticos, que es exigir que exista esta transferencia de capital intelectual. Y además lo que hicieron fue invertir muchos recursos públicos al sector privado para hacer crecer, y no solo los países asiáticos, también Estados Unidos, empresas como Kia, la Ford, Toyota. Entonces, gracias a la inversión estatal que hubo, estas empresas privadas son capaces de competir en otros países, en el propio país de origen y de generar muchos ingresos para el Estado, ¿no? Bueno, eso es como un resumen, ¿no? Porque supongo que no nos va a dar tiempo de hablar ya sobre esta crisis de identidad nacional, que yo creo que es porque la hemos buscado en nuestras propias naciones y no en una nación mirando a la patria grande, ¿no? Como Polonia. Y pues de esta subordinación que existe en el actual gobierno, y supongo que también va a ser común en el de Claudia Sheinbaum, el de la subordinación a Estados Unidos y Canadá. Jonathan, ¿quieres dar alguna réplica? No, Para ir no, no hay, no hay cerrando. réplicas, no hay réplicas, ¿no? Yo creo que habría que contemplar que lo que menos yo quiero hacer es hacer un debate, ¿cómo llaman por ahí? No humanista, ¿no? Sino un debate humanista, poner en el centro las ideas y todo eso. Pero ah, me llama mucho la atención, por eso digo, espero que no sea la última vez que nos visites, ¿no? O sea, puede haber muchas más para poder seguir dialogando. Esto tiene que ser así, ¿no? O sea, imagínense una izquierda que piense monolíticamente, pues, ¿cuándo, madres, no? Pero sí me llama mucho la atención cuando mencionas que de las casas, a lo mejor podríamos tener otros debates sobre él, ¿no? Pero cuando se menciona que es que tuvo exageraciones, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con las exageraciones? O sea, es la idea de que los españoles no mataron indios, y ya por ahí me llama la atención esa parte. Pero bueno, dejando eso, me parece que has tocado un tema que me parece crucial dentro del debate de las izquierdas, ¿no? Que es el problema económico. Por eso es importante colocar en el centro, ¿no? Que el humanismo visto desde allí, porque el humanismo no solamente ve al pobre,
y lo ve únicamente como una cuestión de que hay que protegerlo. Es otro tema muy complicado, ¿no? O sea, el tema de las casas de Tomás Moro, o sea, no están viendo al pobre y dicen, ah, no, pues el pobre, ¿no? Porque además es una categoría muy, pero muy, muy amplia, ¿no? Ven al pobre y al pueblo, pero también ven sus condiciones políticas, sus condiciones objetivas de superación en sus mismos elementos. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo en el Tomás Moro, que otra vez son autores que no se leen. De las casas parece lo mismo. Se menciona, de las casas se debe de leer regularmente en la secundaria o en la prepa. Es falso. Lo que se leen son interpretaciones por lo regular, no digo que aquí, pero por lo regular lo que se lee son interpretaciones de personas que hablan sobre las casas. Lo que pasa con Tomás Moro. Si tú te pones a revisar a gran parte de los personajes en el marxismo que hablan de Tomás Moro, jamás en su vida han leído el texto de Utopía. Y eso que es un texto pequeñito, ni siquiera es la gran obra compleja de Marx. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque Tomás Moro hace una conclusión política muy interesante dentro de las estructuras que hoy, por ejemplo, hablando de que estos personajes se mantienen actuales, ¿cuál es el punto o cuál es el debate que se está marcando con Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación en los últimos 2 semanas, 3 semanas con Susana Prieto? La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Saben cuál es la propuesta de Tomás Moro al respecto de ese tema? Que la población y que los trabajadores podrían hacerlo en el siglo XVI, siglo XVII, deberían de trabajar 5 horas, 5 días a la semana. ¿Y saben bajo qué conclusión lo hace? Revisando específicamente los apuntes que tiene de las formas económicas que había en América. Y saca la conclusión, 5 horas, no estás más, 5 o 6 horas. Y entonces, ¿pero por qué lo hace, no? Bueno, porque lo hace porque hay bases materiales. Esta parte de que la utopía es una parte que solamente aparece en los sueños, pues es que tampoco no leen a Tomás Moro. O sea, no leen que Tomás Moro está haciendo una reflexión desde un lugar típico que es la narración, ¿no? Y que ubica a un personaje fantasioso, literario, y utiliza ese personaje para poder desarrollar sus tesis y poder anclar con la experiencia que él tiene, tanto de las colonias en América, que se conoce América, y también la región de Asia y del norte de África. Y entonces él saca esa conclusión. ¿Pero por qué saca esa conclusión? Bueno, entonces desde ahí lo que hay que plantear es lo que dice muy bien el compa, ¿no? Dice, bueno, pues si estamos viendo que la inversión extranjera y que Estados Unidos, bueno, la izquierda también tiene un planteamiento sobre eso. Es decir, hay una entrevista que le hacen al Che Guevara, una gringa, y le dice, oye, ¿tú qué opinas sobre hacer relaciones con Estados Unidos? Dice el Che Guevara, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con hacer relaciones económicas con Estados Unidos. El problema son las condiciones en las cuales vamos a hacer esas relaciones económicas. O sea, si los pinches gringos quieren que vengan y les demos las tierras, las riquezas y las mujeres, pues que se vayan, ¿no?, a otro lugar. Nosotros hemos planteado relaciones con ellos, pero lo que queremos es que se dignifique a los más pobres. Y eso no están dispuestos los Estados Unidos. En ese mismo sentido, en México, no nos podemos anteponer si tenemos que hacer relaciones o no relaciones con Estados Unidos. Ni siquiera es si abrimos espacios a otros lugares, lo tenemos que hacer. El problema es que tenemos que plantear un proyecto político que sea soberanista y que ponga en el centro la dignificación de nuestros pueblos. Ahí estaría el debate, ¿no? Ese sería el gran debate, por eso yo comparto la idea del compa, ¿no? O sea, si Claudia Sheinbaum va a venir y se va a tragar totalmente la narrativa de que el nearshoring nos va a sacar por el nearshoring, pues ya nos llevó totalmente todo el diablo, porque se va a entregar ante los intereses de las grandes corporaciones, principalmente de Estados Unidos. En el caso de Andrés Manuel, no es tan así, porque Andrés Manuel ha colocado la plataforma de una planificación económica. Y esa planificación económica hay que mirarla en los términos de que es la primera fase. No, pues yo también, yo estoy contentísimo con esta idea que dijo el compa, ¿no? O sea, dijo, ¿saben qué? Pues hay que poner más los impuestos. Ah, pues a huevo, ¿no? Yo también voy por esa, ¿no? Pues vamos a poner impuestos, vamos a poner regulaciones, vamos a crear un mercado interno. A eso tenemos que aspirar, claramente que tenemos que aspirar a eso. Pero esa plataforma ya está con Andrés Manuel. El problema es que esa plataforma él no la puede impulsar de un solo golpe. O sea, te tiene que pasar una cierta cantidad de espacio
entre el que él inicia hacia su posible maduración en su primera fase, y sí tenemos que plantear reformas estructurales muy importantes como la industrialización, como la reforma fiscal y por supuesto como una reforma a la banca central también, me parece que es importantísima, y una reforma al ejército, porque pues el ejército como está no puede seguir, o sea, pues, imagínense, el ejército como está nos va a dar un golpe de estado en cualquier chingado momento, que tiene que haber una reforma brutal a cómo está construido el ejército y tiene que haber una reconfiguración, aunque esas reformas tienen que partir del pueblo, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, yo creo que ahí está el punto central, ¿no? O sea, el punto central es que necesitamos crear las plataformas para poder superar estas crisis que estamos viviendo a nivel internacional. También estoy de acuerdo que la mejor forma de poder enfrentar, yo no sé si llamarla hispanoamericana, ¿no? O sea, pero sí a lo mejor una patria grande, eso yo creo que sí es importante. América se tiene que unir, como se hace, se tiene que unir porque separada nos violentan permanentemente. Juntos somos bastante poderosos, ¿no? Claramente que ahí tiene que haber un elemento muy importante, pero yo sigo pensando, ¿no? O sea, la planificación económica, la integración económica regional en América Latina, las reformas que necesita el país y también la región, pues tiene que poner en el centro a los más pobres. O sea, me parece que eso es muy importante. Ahora, desde ahí, el planteamiento de nosotros, pues ya lo conocen, ¿no? O sea, eso tampoco, yo no lo quiero explorar en este momento porque no es el tema. Pero sí quisiera poner en el centro a lo mejor ese elemento de los más pobres, porque seamos sinceros, ¿no? O sea, en este espacio tan brutal que se llama la izquierda, ¿no? Pues a mí me gustaría que todos dijeran somos marxistas, o sea, sería lo ideal para mí, pero no lo somos. Y tenemos que buscar los vínculos para poder trabajar, porque la otra es que nos desmembremos. La otra es que nos desmembremos y que pues de una vez, como a la clásica de Lenin, ¿no? Formamos una chingada vanguardia, los marxistas nos apirañamos el poder político, desmadramos a los que no son marxistas y tomamos el poder político. ¿Eso qué va a ocasionar? Lo que pasó con Stalin, ¿no? Se va a caer una burocracia. Y yo no estoy en ese sentido, yo estoy en el sentido de Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, este espíritu democrático, este espíritu de con el pueblo, las asambleas, y desde ahí tenemos que buscar esos vínculos. Entonces, yo creo que la parte de que nos da el compa de la indefinición de la izquierda y estos elementos de poder atacar la economía, tiene que ver con definir a la izquierda primero. O sea, hay que definirla. O sea, yo lanzo una hipótesis de trabajo, no estoy diciendo que lo que estoy diciendo es la izquierda, a lo mejor no lo es. Yo lanzo una hipótesis de trabajo con las herramientas del marxismo que me da, pero sí la tenemos que construir. Yo por eso digo, ¿no? Y cierro con eso. Cuando yo menciono que hay un chingo de compañeros en la cuadra transformación como el Fisgón y como otros, como Omar Harfush, pues lo digo porque esos cabrones no, bueno, Omar Harfush no está con los más pobres. O sea, ¿tú cómo puedes decir que Omar Harfush, porque es lo que te preguntan, bueno, ¿por qué Omar Harfush no es de izquierda? ¿Qué les contestas? Bueno, pues porque no se viste como el Che Guevara o porque no se pone boina. Pues no, porque en su proyecto político los más pobres no existen. Ustedes podrían decir, bueno, pero es que también el fascismo alemán era de los más pobres. Ah, bueno, la característica del fascismo alemán es que no era de los más pobres. Ellos estaban aliados con las grandes transnacionales y su discurso, su narrativa utilizaba a los pobres, pero realmente representaba a las grandes élites, principalmente norteamericanas, que luego se les olvida a los cabrones, ¿no? Que quienes financiaron sus ojetes son los gringos. Nosotros no, nosotros tenemos que poner en el centro, ¿no? O sea, sí, el chingado Omar Harfush diciendo, abraza a un policía, ¿no? Pues si lo que estamos es abrazar a los niños pobres, ¿no? Tratar de recuperarlos, tratar de crear políticas públicas potentes a nivel general. Y entonces, desde ahí nosotros creemos que sí es importante poner eso en el centro, ¿no? O sea, por eso cuando yo digo Tatiana Cloutier, pues no, o sea, ¿cómo yo voy a decir que Tatiana Cloutier es nuestra compañera? Si la cabrona está más vendida a los intereses oligopólicos bueno, ya vieron, no sé si acaban de ver la última que hizo, en el Economist está la foto de Claudia Sheinbaum, y la Tatiana Cloutier difundiéndola como si fuera un gran logro, o sea, de esos no necesitamos, porque esos son los discursos que nos debilitan ante la opinión pública. ¿Cómo puede ser posible que Claudia Sheinbaum esté defendiendo su figura en una de las revistas imperialistas más importantes? Eso da miedo, por supuesto, ¿no? A pesar de que la apoyamos, da miedo, ¿no? Y tenemos que luchar permanentemente con que eso ya no pase, ¿no?
Pero eso es la hipótesis, ¿no? O sea, eso es ser de izquierda, porque a veces piensan que ser de izquierda es que seamos pobres, que no tengamos audífonos, que no tengamos lentes, que vistamos, no sé, de guaraches, un sombrero, de paja, y traguemos, frijoles, chiles. O sea, eso no, para mí no es ser pobre, ¿no? Diría un amigo de Luis Mauricio, ¿no? Orinar 20 veces en un, en un excusado, ¿no? Después lo mandas, pues no, eso no es ser pobre. Ser pobre tiene un perfil político y yo siempre defenderé que ese perfil político es ponerse en el centro a esta población y sobre ello trabajar hacia adelante. Y lo que tú dices es correcto, yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que el tema central es cómo eso que se plantea lo tenemos que tejer desde la izquierda y definir a la izquierda y ya definiéndola, entonces ya no seremos regresivos o no seremos defensivos, que también es otra cosa que yo comparto contigo. La izquierda suele ser defensiva, reacciona. ¿No? Mañana llega a Estados Unidos y dice que chinguen a su madre los mexicanos, la izquierda, no, y mañana lanzan bombas en Libia y los mexicanos en el Ángel de la Independencia, todos somos Libia. Bueno, hay que cambiar esa narrativa, hay que cambiar esas estrategias, por supuesto, pero no las podemos cambiar si nosotros mismos no podemos empezar a tejer qué es la izquierda y de construirla desde ese momento, porque esa es nuestra arma de ofensiva, el perfil de izquierda. Al estar indefinidos, pues es lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa es que mañana va a decir Donald Trump que chinguen a su madre los poblanos, y van a tener que ir a Puebla a saltar con nuestras pancartas, todos somos Puebla. Entonces, nos traen al contentillo, ¿no? Si mañana el ojete ¿cómo se llama? Eugenio Derbez sale que chinguen a su madre los maestros, ¿no? Vamos a estar en el Ángel de la Independencia diciendo todos somos maestros, entonces somos defensivos, pero para no ser defensivos tenemos que construir la táctica hacia adelante, y todos sabemos que para que tengamos una táctica tenemos que tener una estrategia de izquierda, y tenemos que definir esa estrategia antes que poder lanzar las tácticas. A mí eso me parece que es lo más importante, ¿no? De lo que nos están comentando. Lo demás de la constituyente ya es un tema ya de táctica, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, la constituyente por sí misma no nos soluciona el problema. Si no, ahí está Chile, por supuesto, y todo lo que se planteó. La planificación económica, ¿no? Hay planificación económica de derecha, ¿no? Por supuesto, también. Ya lo decía Valentín Campa. Entonces, yo la dejaría desde mi muy particular punto de vista. Si quieren comentar algo más, los escucho. Eso es lo que yo podría plantear hasta este momento, lo que tengo yo como persona de izquierda, que me afirmo como izquierda, es lo que yo les podría comentar, solamente en el primer punto. Los demás, se los dejo a su consideración, si ustedes ahí se ponen de acuerdo cuando tienen tiempo, y pues nos aventamos otros sin ningún problema. Saludos. Sí, gracias, Jonah. Fíjate, Luis Ignacio, para no cometer el error que normalmente se comete, ¿no? A partir de la dirección de que tú eres te voy a dejar el cierre, porque algunas veces, pues tú dirás algo y yo mañosamente doy el cierre y ya no te dejo que contestes, ¿no? Eso es algo muy común, ¿no? Y se dice, no, pues así ganas el debate. Yo creo que aquí no hay ni ganadores ni perdedores, sino un intercambio de ideas, y entonces por eso me voy a permitir, si tú me lo permites, 3 minutos antes de darte a ti el cierre. Mira, con respecto a lo que dice Jonathan, cierro con él. Yo trataría de ir un poquito, no más profundo, sino un poquito más de avanzada. Es cierto, y es ahí donde yo planteo que la construcción de la izquierda se da a partir de lo ideológico, no de las tareas. A partir de lo ideológico, y después a partir de lo ideológico surge la práctica revolucionaria. Es permanente que la izquierda debe de buscar el beneficio de la población, es decir, buscar la justicia social, ¿no? Y mira, yo con una formación de izquierda un poco más filosófica, en mamar textos filosóficos de grandes pensadores, ¿no? Desde aquellos que dicen que Aristóteles, por ejemplo, en una sociedad totalmente desfasada de su tiempo, porque eso era lo que era la sociedad helénica, eh, eh, no podría haber planteado humildemente, voy a decirlo así, porque ahí hay una carga de crítica, igualdad en la sociedad,
cuando vivía en medio, o sea, en el contexto, y era partícipe de una sociedad que en primer lugar eh, eh, consideraba a las mujeres fuera del espectro de la humanidad y practicaban lo que sabemos que era la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros tenemos que acudir al pensamiento filosófico para construir una ideología de izquierda, tenemos que partir de dos premisas, ¿no? La principal que ya la dijo Jonathan, existe una desigualdad social. A mí no me gusta llamar pobres, siempre lo he dicho, son empobrecidos porque no nacieron pobres, los empobreció este sistema de clases, ¿eh? No entremos nosotros directamente al capitalismo, este sistema de clases los empobreció. Yo creo que esa es la primera premisa, pero la segunda que creo que es la más importante, construir la ideología. Y podemos nosotros tener las herramientas marxistas de construir esa ideología, pero cometeremos un grave error si creemos que solamente esas herramientas son indispensables. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es discutirlas. Es decir, yo lo que sacaría como las herramientas más importantes del marxismo es la participación revolucionaria del pueblo en asambleas. Es decir, el destierre, ¿no? Por decir algo, el desterrar el poder político o el poder social o, vertical, ¿no? Yo creo en el poder horizontal. Yo creo fervientemente en la participación del pueblo en las decisiones de gobierno. Yo creo fervientemente en que la construcción de la ideología de izquierda, no solamente la definición tal cual, sino la construcción de la ideología de izquierda se debe de dar precisamente en la participación horizontal de las asambleas. Eso es lo que yo creo. Es decir, la tarea que tenemos pendiente con respecto a la configuración de la ideología, de la definición política de izquierda, se debe de dar en la discusión. Ese es mi punto de vista. Y en la discusión de las asambleas. Es decir, darle voz a cada uno de los extractos sociales, de las organizaciones, que además me parece extraordinario lo que plantea Noroña, porque provocas lo que no se ha dado, lo que no ha provocado esta cuarta transformación, que es la organización política independiente de los partidos, la organización política social. La convocatoria de un constituyente creo que formaría no solamente un nuevo constituyente, sino obligaría a los partidos políticos, en este caso a Morena principalmente, a definirse en la construcción de estas asambleas, a la definición de sus, no solamente sus políticas públicas, sino de su ideología. Porque además, y cierro con esto, porque creo que es importante, Jonathan, creo que tuvo algún problema con el internet. Ah, se apagó su computadora. Bueno, ahorita regresa. Para terminar para escuchar tu cierre. Fíjate, Luis Ignacio, algo que sucede muy comúnmente es pensar que el enemigo es Estados Unidos y solo Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, en este proceso de libre comercio. Yo te diría, México, en el concepto que dice Jonathan, pues debe de negociar con Estados Unidos, con Canadá, con Colombia, con Brasil, con Rusia, con China, con quien quieran, pero bajo un mismo esquema. Y no creo que el esquema sea nacionalista per se, ojo, sino el esquema de tú a tú. O sea, ¿qué te voy a dar tú para poder que tú, y qué me vas a dar tú en un estatus parejo para poder hacer negocios con quien quieras, ¿no? O sea, yo creo que la izquierda no debe de estar cerrada a hacer negocios internacionales, a las exportaciones, importaciones. Y fíjate, voy a recuperar algo que este cabrón que ya regresó puso en un tweet hoy a partir de un planteamiento precisamente de la inversión extranjera directa, ¿no? Si me permites, aquí está. Este cabrón que está aquí abajo dice, cuando afirman que la inversión extranjera directa no es buena, claro, no lo es bajo el mirador neoliberal, pero buen rostro piensa en grande. Ahí está
Este es un ejemplo, solamente voy a dar este ejemplo de lo que dijo Raquel Buendrostro, nuestra secretaria de Economía, con respecto, y que tiene que ver con el nearshoring, y que tiene que ver con el tratado, con los tratados de libre comercio, que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Y es ahí donde de alguna u otra manera, tiene que ver con esta proclamación. Mira, esta definición que Noroña hace de su perfil de izquierda con respecto a otros que se dicen de izquierda y que no lo son. Es así de simple. Mira, México no debe ser visto como un país de maquila. Tenemos que traer cadenas de mayor valor. Podemos ser todavía más ambiciosos para generar el incentivo a nuevas inversiones y no limitarlo a exportación. Estamos pensando hacer una modificación al decreto que incluso amplíe el espectro. ¿A qué se refiere esto? Esto es una política de izquierda aplicada a estos temas que son complicados, que son de economía. Nosotros quisiéramos más radicalidad, yo te diría que sí, ¿no? O sea, gente como Jonathan y yo pensaríamos en un tratado de libre comercio, pensaríamos en la superación, en destruir en el buen sentido, no destruir, no me gusta la palabra porque además no ha sido planteada desde el marxismo, superar las consideraciones de este sistema económico y construir otro. Nosotros creemos que ese es el camino. Y no solamente creemos en eso, estamos convencidos que ese es el camino. Entonces, quisiéramos más radicalidad en muchas otras cosas, pues por supuesto que quisiéramos más radicalidad. Que nosotros sí tenemos definido nuestro perfil de izquierda, pues lo tenemos definido a partir del marxismo, eso es un hecho. ¿Estamos cerrados a la discusión sobre otro tipo de izquierdas que existan? No, no estamos cerrados. Pero sí somos determinantes. ¿Por qué? Ahora sí con esto cierro. Porque se cae en la abstracción. No sé si me explico. Marx lo primero que nos enseña es que tiene que ir de lo abstracto a lo concreto. Se llama materialismo histórico. Es decir, nosotros no podemos ver las condiciones del trabajo sin considerar que son relaciones sociales y que impactan en el sentido social de las personas. Nosotros no podemos ver la relación del Estado sin que tengamos una consideración que es una relación de poder y que ese poder es permanentemente, en la estructura que tiene, como desinhibidor o contrarrevolucionario abiertamente sobre los poderes que buscan el beneficio de los más desprotegidos. Nosotros, a eso, por dejar dos que pueden ser amplísimos, le llamamos nosotros materialismo histórico, es decir, lo concreto, lo que existe. Nosotros reconocemos a dónde está el problema, lo tenemos bien claro, el problema está en el sistema económico, de manera concreta. Y nosotros no creemos en los parches, nosotros no creemos en la apertura esta de que Estados Unidos es el malo y tenemos que ir entonces ahora con los chinos, porque los chinos también puede darnos una apertura. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en la justicia, en la dignidad, bien dicha, ¿no? En eso nos ha puesto un gran ejemplo Andrés Manuel con respecto al trato en Estados Unidos, ¿no? Ahorita, mientras platicábamos, pues Andrés Manuel está platicando o platicó con Xi Jinping en San Francisco, ¿no? Y platicaron de cuestiones como la Franja de Gaza, platicaron en cuestiones como intercambio económico y platicaron discusiones tan fuertes como el tren transísmico. Háganme caso, eso va a trascender, es lo que les estoy diciendo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De que eso nos hace mejores porque nos vamos con China y no con Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que esta izquierda, que dicen que se tiene que ser moderna, yo estoy en contra de eso porque es la modernidad económica, la modernidad capitalista lo que nos tiene sumidos en este desvirtúe de valores, ¿no? Ahora resulta que hay que tomar solamente una posición discreta con respecto a lo que está pasando en Gaza. Nosotros no somos esa izquierda, nosotros creemos que tenemos que ser más determinantes y no es un perfil solamente moral, es un perfil de ideología y de principios. Y eso es a lo que yo creo que nos tenemos que convocar, ¿no? Nosotros estamos firmes en lo que decimos, ¿no? Convocamos, discutamos, y si ustedes creen que no es el marxismo, no tenemos ningún problema. Vamos a discutir por qué nosotros sí creemos en el marxismo. Pero yo creo que la característica principal de la izquierda
desde mi punto de vista, debe ser de partir de luchas concretas en estabilidad económica, política y social. Luchas concretas. ¿A dónde está esa lucha? ¿Por qué estamos como estamos? Porque se nos olvida que aunque llevamos 5 años del gobierno de Andrés Manuel y estamos entrando en un progreso hacia lo que creemos que es un buen camino, nosotros no estamos contentos con eso. No estamos satisfechos, esa es la palabra. Contentos yo creo que sí estamos. Nosotros creemos que en la profundización, pero no cualquier profundización. Nosotros sí creemos en la construcción de un nuevo sistema económico que supere este. Nosotros vemos este sistema económico como que no solamente no da para más, sino que nos lleva a un precipicio y a un precipicio de destrucción permanente. Y si no, pues veamos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Veamos qué es lo que está pasando. Se están juntando ahorita los líderes políticos, veremos si tratan y de qué manera tratan el genocidio que se está dando en Gaza, ¿no? Porque mucha gente lo llena, lo mete de ideología, de religiosidad y le mete un chorro de cosas, ¿no? Y este cabrón que estaba acá abajo en un space puso el dedo en la llaga y tiene toda la razón porque partimos de hechos concretos. El problema que está pasando en Gaza es la ocupación de un territorio que es imprescindible para el imperialismo norteamericano y sus aliados como medida económica. Es un paso imprescindible precisamente para hacer frente a la hegemonía que está construyendo China. Es un paso comercial impresionante. El capitalismo no se dedica a detenerse en ver si hay territorios sagrados para una persona, para una población, si hay una lucha milenaria que se viene dando en esa franja por cuestiones culturales o no, ellos nada más ven el principio de la ganancia económica del negocio. Y eso es lo que está pasando. Por eso Estados Unidos dice, pues ayudaremos a los israelíes. Es muy importante tener el control de ese territorio. Muy importante. No porque, ni siquiera porque les interesa el pueblo de Israel. Lo que les interesa es que pasen por ahí sus barcos que traen cargado de mercancía, que es otro tema, ¿no? Nosotros creemos en la desaparición de la mercancía, como tal. Nosotros creemos en la desaparición del dinero. Y nos pueden decir utópicos, ¿no? Pues ahí está Tomás Moro. Pero yo creo, considero, para darte el pase, que a nosotros nos define dos pensamientos en la construcción de la ideología de izquierda y la definición política, ¿no? El principio, ya lo dijo Jonathan, eh, los empobrecidos por delante, no como bandera política, sino como el establecimiento formal de la lucha que queremos dar. Y creo que lo más importante es que somos revolucionarios porque la revolución transforma, ¿no? Y que en ese pensamiento revolucionario, pues tenemos que provocarlo a través del debate en asambleas populares que obliguen al partido político a escuchar al pueblo, ¿no? Y construir el segundo principio de esta cuarta transformación, mandar obedeciendo. Dale, Luis, y despedimos. Sí, bueno, nada más para decir que sí, creo que no podemos decir que únicamente el problema es de Estados Unidos y Canadá, o sea que los únicos problemas que tenemos son Estados Unidos y Canadá. También creo que la izquierda debe de ver por los más pobres, ¿no? O bueno, por los más desfavorecidos por el sistema. Y que la lucha por conseguir estos cambios debe venir de abajo, ¿no? Del pueblo. En cuanto a lo del sistema vertical horizontal, eh, bueno, supongo que, bueno, retomando eso de las asambleas, resulta que en la Unión Soviética los militantes llegaban muy abajo, o sea, tenían muchísimos militantes. Esto no lo vemos tanto en México, o sea, se vio quizás en el priismo, pero los partidos políticos actuales no tienen mucha militancia, como a diferencia de otros partidos políticos en Europa o inclusive en otros países de Latinoamérica. O sea que yo digo que también eso hay que impulsar a la gente a participar en política, ¿no? En cuanto, sí, buscar justicia social, un estado de bienestar. Bueno, también creo que
tampoco podemos definir que nuestro problema es el sistema económico per se, ¿no? ¿Por qué digo que no? Porque o sea, tenemos un sistema económico capitalista que beneficia al capitalista y que explota al pobre, ¿no? O bueno, a la clase trabajadora. Pero eh, em, no hay más, o sea, el capitalismo no reconoce ahora sí que las fronteras, ¿no? Porque nos insertamos al mercado internacional. Entonces, mm, algo más que también considero importante es la inestabilidad política, que es común desde nuestras independencias, la deuda externa, porque todas nuestras políticas económicas desde nuestras independencias se han basado en esta deuda externa, ¿no? No podemos tomar decisiones soberanas por por esta cadena, ¿no? Que estamos arrastrando desde ya, siglos. Em, bueno, yo creo que también habría que hacer algo desde la izquierda para calmar esos otros males que tenemos, tanto la inestabilidad política como la deuda externa. Em, y ya, es lo único que quiero decir. Nada más, para terminar, creo que esta nueva generación de izquierdas que se va a formar, no sé si antes o durante el Congreso Constituyente, yo creo que debe tomar en cuenta aspectos marxistas, así como debe tener una línea hispanista, ¿no? Que vea por todos estos pueblos que comparten un pasado y una historia, y después de nuestras respectivas independencias, nuestro camino ha sido bastante similar. Bueno, el de México al de Sudamérica ha sido ligeramente distinto, ya sea porque aquí la independencia vino por los realistas, no por los insurgentes, a diferencia de en Sudamérica, y de que a nosotros la política exterior estadounidense nos afectó desde muchísimo antes que, y muchísimo más fuerte que en Sudamérica, porque en Sudamérica llegaron los ingleses, ¿no? Ahí de lleno. Entonces, ya nada más es eso, que la nueva generación de izquierda tome aspectos marxistas y que sea de tendencia hispanista. Ya es todo lo que tengo que decir. Sí, muchas gracias, Luis Ignacio. Sí, hay una mala noticia, ¿no? Nosotros lo estaremos empujando desde nuestras, yo no digo humildes, ¿no? Sino nuestras pequeñas luchas de influencia que son convocatorias, ¿no? O sea, nosotros convocamos a la lucha, ¿no? Y hay una mala noticia, ¿no? No hay Congreso Constituyente en la agenda de esta cuarta transformación. Nosotros lo tenemos que construir. Hay un plan C, en eso nos distinguimos. O sea, lo que nos distinguimos nosotros, los moronistas, los marxistas, de la política de Andrés Manuel y de Claudia con respecto a eso es que nosotros no vamos por las reformas. Creemos que las reformas no son viables en este país, que no hay manera de construir una, una mayoría calificada para hacer reformas constitucionales desde la izquierda. Nosotros creemos que se tiene que llegar siempre para construir esas mayorías a acuerdos políticos. Y es ahí donde se pierde el sentido de las asambleas, de la voluntad del pueblo, porque ya llegas comprometido, ¿no? Entonces, pues es la mala noticia, ¿no? Sí, nosotros creemos en las asambleas y creemos que el constituyente sería una oportunidad para construir esa ideología de izquierda, esa definición, más bien, pero lo vemos lejano, lo vemos como una lucha que tendremos que dar. Es más, yo, yo, yo me arriesgo, como lo hace Jonathan, y le daré la palabra nada más para la despedida, me arriesgo a decir, ¿no? Como lo hace Jonathan, la definición del constituyente no solamente no está en la agenda, sino que sí vemos ahí peligros, ¿no? Peligros como que perfiles que no solamente hacen un lado el constituyente, estén promoviendo a Claudia
bajo el precio de no sé qué, en, en, en el establecimiento de bastiones ideológicos y de derecha, que son tan definitorios como de Economist, ¿no? Yo, o sea, cuando yo vi a Claudia, no ahorita, cuando la vi salir hace ya casi o más de un año en el país, vestida porque también eso tiene que ver, vestida y producida, se me encrisparon los pelos de la nuca, ¿no? Yo dije, ¿qué estoy viendo, no? Ni a socialdemocracia llega. Porque sí tiene que ver esas apariciones y quién, pues sí tiene que ver, ¿no? Y la definición de la izquierda, pues está en los perfiles, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, pues es Noroña, ¿no? El perfil de izquierda que nosotros abrazamos es Noroña. Es determinante, es claro, y coincidimos con Noroña, ¿no? En eso creo que diferimos contigo y habrá oportunidad de volverte a invitar para profundizar. Nosotros no creemos que haya otro camino que no sea superar el sistema capitalista. O sea, no lo creemos porque fue el que produjo la Primera Guerra Mundial, fue el que produjo la Segunda Guerra Mundial, es el que ha producido las hambrunas en Uganda, en todo África, es el que produce el robo permanente de nuestros recursos naturales en toda la América Latina, es lo que produce el sentido del negocio por encima de todo, es el que produce la, la pirámide, la punta de la pirámide cada vez más pequeña, y es lo que produce sobre todo un punto de no retorno que hay aquí. O sea, ya si habría algo bueno en ese capitalismo, ya llegó ellos a un punto de no retorno, se llama oligarquías financieras. Las oligarquías financieras en el mundo son los dueños del planeta. Ya ni siquiera los gobiernos, son las oligarquías financieras. Y esta lógica de despojo, de empobrecimiento, yo creo que el capitalismo ya llegó al punto de no retorno. Yo creo que no hay manera de tratar de jugar en otro tablero, porque el que lo intenta, pues termina como Chile, ¿no? Eligiendo un progresismo que no es tan determinante en la consideración en el principio, en la raíz que Jonathan dijo bien de la izquierda, que es, pues por el bien de todo, primero los pobres, ¿no? Yo Ciérrale, mi querido, ciérrale, dale. nomás quiero agregar rápido algo. El capitalismo que más conocemos es el que se consolidó después del siglo, o sea, durante el siglo XIX, que es el capitalismo anglosajón, ¿no? Porque a principios del siglo XIX pierde el otro proyecto económico que, si bien no era 100% capitalista, tenía bastantes rasgos capitalistas, que era el del Imperio Español, ¿no? Y pues estas guerras, ¿no? De las que se produjeron pues las hambrunas en India, en Kenia, en otros países africanos y del sudoeste. Y también la extracción bueno, por no llamarlo robo, de, de minerales que se llevaron los ingleses y que se siguen llevando los canadienses. O sea, porque todo esto tiene un origen concreto, ¿no? Que es con la balcanización del Imperio Español. Y fue cuando se consolidó el capitalismo que trajeron estas empresas anglosajón y que tuvo su punto cúspide, por así decirlo, en el porfiriato, que es ahí cuando sí ya vemos que los obreros son tratados como esclavos y que ha perdurado en el siglo XX y en principios del XXI, solo que ya no es tan notorio, ¿no? Porque pues la gente tiene celular, ¿no? Ya pues ve carros en las calles, ve edificios altos. Eso no significa que puedan acceder a estos bienes, ¿no? O que tengan siquiera buenas condiciones de vida. Y además también quiero decir que a pesar de que la calidad de vida ha subido con respecto al porfiriato, la desigualdad es peor. Y también hay más gente en pobreza extrema que de la que había en el porfiriato. Ese es el capitalismo, mi querido Luis, ese es el capitalismo. Y bueno, El que se consolidó después
de la caída del Imperio Español. Es que no hay otro, ¿no? O sea, podríamos pensar en esas historias como las de, no recuerdo el nombre del autor, y además hay un concepto literario al respecto, pero esa de qué hubiera pasado si ganan los nazis, ¿no? Es una construcción. Yo, desde mi punto de vista, es una construcción que tenemos derecho a hacerla, pero que no es, perdón, ¿no? Mi malformación de lo concreto. Lo concreto dice que la corona española llegó aquí, completó uno de los genocidios en todo el continente más impresionante que hay en la historia, y pues los hechos tangibles dicen que la corona española, con todo el saqueo que le hizo a América, pues estableció lo que diríamos el poder económico del capitalismo en la generación que después los ingleses llegaron a terminar expoliar, y hay una serie de consideraciones, ¿no? Eso Sí, bueno, a lo la, concreto. sí, ya, es que ya nos estamos alargando, ¿no? Nada más, la palabra genocidio implica el, la desaparición sistemática e intencional de un grupo de seres humanos, ¿no? Eso no se vio en el Imperio Español. Si bien hubo maltratos y la conquista militar fue cruel, y de hecho en lugares como Michoacán, Nuño de Velázquez llegó prácticamente cuando llegaba a las aldeas, arrasaba, esclavizaba y pues sí, torturaba, ¿no? O sea, sí, todo esto fue denunciado por los frailes, ¿no? Pero eso fue durante la conquista militar. Además, no fue durante la conquista militar, no fueron solo los españoles. De hecho, en casos como Perú, nada más venían 11 españoles con un ejército de 1000 indígenas, ¿no? O sea, ¿quiénes también participaron? ¿Fueron solo los españoles o fueron también producto de cómo eran, de la política que había en Mesoamérica y en los Andes previo a la llegada de los españoles? Porque el Imperio Mexica no es como que fuera el menos imperialista y el No, que, no, no, ¿verdad? no lo es. Entonces, yo no creo que haya habido genocidio. Hubo, casos feos, sí. Las enfermedades llegaron a matar al 90% de la población indígena en todo el continente. O sea, pero no fue intencional. No fue sistemático, simplemente ocurrió, porque tuvimos la desfortuna de que las sociedades mesoamericanas y, bueno, del Nuevo Mundo, vaya, tenían anticuerpos menos fuertes a los que tenían otras civilizaciones como los africanos o los europeos que habían tenido contacto entre sí, con los asiáticos, etcétera, ¿no? Oye, Luis, nada más para cerrar, ¿tú conoces la petición más importante? ¿Sí conoces quién era Fray Juan de Zumárraga? ¿Quién fue Fray Juan de Zumárraga? Al que le decían Tabasco. Fray Juan de Zumárraga es el que toma la tarea desde la Iglesia Católica, dirigida precisamente por la corona española, para, para poner en paz, ¿no? O sea, lo que sería el evangelizamiento en nuestro país. ¿Tú sabes cuál es la petición que hace Fray Juan de Zumárraga a los reyes españoles cuando se establece aquí después de, creo que de ¿Cuál una, fue? este, eh, considerar que no tenían alma? ¿Y sabes cuál es la respuesta de los reyes españoles? ¿Cuál? Destruyanlos a todos, destruyanlos a todos. No tienen alma, no son seres humanos, destruyanlos a todos. Eso, bueno, si Esa lo dijo el es rey de España, la reina fue la que le la contestó. reina Sí, la reina fue la que le contestó a Fray Juan Isabel de la Católica, Zumárraga. o No recuerdo. Mira, ahí tendré la cita del libro, y Fray Juan de Zumárraga decía, y había en dos sentidos, considerar a los indígenas como sin alma. Uno, el genocidio, precisamente eso, el genocidio permanente de esa raza. Y segundo, que era lo más cabrón, este,
había que matarlos de dos maneras: destruyéndolos con el poderío militar que tenía no solamente España, sino acomodado con indígenas que se voltearon, en eso tienes toda la razón, pero lo más cabrón, con con trabajo, precisamente para sacar toda esa riqueza y llenar los barcos españoles, con trabajo hasta sin descanso durante 24 horas. Por eso se enfermaban. Hay muchos mitos, eso de los anticuerpos, no, se enfermaban porque como le hacían como los negros, ¿no? Que también vinieron, que ahí interviene la política de, de, de Portugal, traen negros porque duran más. Fíjate qué cosa, duran más, se mueren más tarde los negros, ¿no? Por su complejidad y a lo mejor por eso que tú dices, ¿no? Por los anticuerpos. Duran más los negros, tráiganse negros, ¿no? Y poblaron todas, los Brasil y toda la parte del... Está cabrón, o sea, mira, Sí. lo dejaría ahí, pero debo decirte que sí, sí hay estudios, hay muy profundamente, y lo que querían las coronas europeas, no solamente la española, era la desaparición de la... Bueno, es más, yo te voy a decir que los que más avanzados tuvieron esa política, porque además se reunían las coronas europeas, para llevar a cabo esas políticas. No creas que lo hacían como nosotros, ¿no? Cada quien por su lado, que en eso también tienes razón, hay que unirnos. Los más avanzados en la destrucción sistemática, que se llama genocidio, como los que están haciendo en Gaza, lo mismo, ¿eh? Los más avanzados fueron los ingleses en Estados Unidos y en Canadá. Y Sí. la resistencia y algo que es muy cabrón, el clima ayudó a los indígenas en Canadá y en Estados Unidos a resistir. Pero ahí sí, Luis, y digo, lo dejo ahí, ¿no? Y si quiere Jonathan participar en una última participación, hay consideraciones muy cabrones, ¿eh? No vinieron, vinieron a destruir. Y repito, Fray Juan de Zumárraga llegó aquí. Bueno, Fray Juan de Zumárraga es el creador, voy a decir algo fuerte, del mito guadalupano. Él es el creador del mito guadalupano, entre otras cosas. Y mucha gente lo considera, o sea, que fue muy benéfico hacia los indígenas, que dijo, no, mejor los convierto, los evangelizo, así masivamente, porque pues, lo que quiere el reino es destruirlos. Y había en dos sentidos, te digo, la destrucción sistemática militar, sí, pero sobre todo como mulas, ¿no? De trabajo. Entonces, por eso se presenta el hecho de decir, bueno, no son humanos, no tienen alma, no son humanos. Vamos a llegar con progreso y hay que destruir el mal. Y el mal era ese, ¿no? Eh, es muy complejo, Sí, Luis bueno, Ignacio. sí, nada Muy, más muy. antes de darle la palabra a Jonathan, este, a ver, esto de, por ejemplo, el que no tenían alma, no era solo o sea, porque recuerden, estamos en una época medieval, ¿no? O sea, que acababa de terminar lo medieval. Y durante estas épocas se luchó contra el paganismo, ¿no? De hecho, pues los casos últimos todavía se dieron en Lituania, a los eslavos, ¿no? Antes de que llegara el cristianismo ortodoxo a Europa Oriental. Bueno, pues eso fue un debate que tuvo solución y se declaró que los indios tenían alma, ¿no? O sea, si bien al principio pudieron haber llegado a pensar que no tenían alma, fue algo que se corrigió en la primera media mitad del siglo XVI. También creían que no tenían alma porque el cristianismo penaba duramente el canibalismo, ¿no? Que era algo extendido en algunas culturas de América, ¿no? O sea, no en todas, pero sí, por ejemplo, en los mexicas o en los caribes, los taínos, no recuerdo que tuvieran estas prácticas tan extendidas. De hecho, los caribes iban hacia la isla de Cuba y lo que es la isla de la Española a raptar gente.
Y de hecho, también los agarraban de esclavos, a los niños los dejaban crecer, ¿no? Y después se los comían, ¿no? Em, entonces, ese era otro de los motivos por el cual decían que no tenían alma. Y también, bueno, eso de que fuera, sí, lo de la destrucción no lo tengo claro, que fue la respuesta, pero lo que sí tengo claro es de que se hicieron leyes para preservar, desde muy temprana época, empezada la conquista, se hicieron leyes para el cuidado de los indios, ¿no? Y si bien no se respetaron, pues tampoco podemos decir que la intención era el genocidio en sí, ¿no? Porque los primeros 40 años, que fue, bueno, los primeros 20 que fue la conquista militar, eh, y sumado a las enfermedades tal, pues no pudo haber sido cometido solo por españoles. Tampoco entendemos cuál es esto de que se enfermaban por cómo trabajaban. Tampoco, tampoco podemos saber cómo las sociedades precolombinas trataban a sus más iguales, ¿no? Quizás, porque de hecho, cuando llegan los españoles, los caciques que antes gobernaban los Altepetl son quienes conservan su cacicazgo. Y solamente algunos se pasaron a manos de los conquistadores, que algunos eran negros, por cierto, e indígenas, y otros pasaron a mano de estos conquistadores, ¿no? Entonces, fue un proceso, sí, largo, que no fue igual al principio, en la conquista, a lo que fue ya en el siglo XVIII. Considero que en el siglo XVIII los indígenas vivían bastante mejor de lo que viven hoy. Tenían los derechos más garantizados, ¿no? Tampoco hubo una destrucción de su cultura, ¿eh? Cuando llega a las primeras misiones, recordemos que ellos tenían una forma de ver el mundo de forma politeísta, ¿no? De hecho, así se expandió Tlaloc. Cuando los olmecas llevaron a Tlaloc al resto del continente, ¿no? O así se estaba expandiendo Huitzilopochtli, ¿no? Que en todos los territorios dominados por los mexicas. Bueno, pues así mismo lo vieron como la llegada de un nuevo dios al que ahora le iban a rendir culto, ¿no? O sea, tampoco fue una imposición como tal. Esto ya se venía dando desde, pues, prácticamente el origen de las civilizaciones ya bien jerarquizadas, ¿no? Y muchas de estas culturas conservaron sus rituales, ¿no? Es lo que se llama sincretismo. Y muchos de estos rituales todavía los podemos ver en comunidades indígenas actuales. Por ejemplo, las cruces en los altos de Chiapas, pues son una cruz maya, ¿no? O, o las tribus del norte que todavía conservan algunos rituales, los yaquis, todos ellos, pues también conservaron sus identidades mesoamericanas y solo las adaptaron a la cultura católica, ¿no? Romana que habían traído los europeos. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Jonah, ¿quieres cerrar con algo ya para irnos? Ya nos alargamos, pues nos faltan 10 No, minutos. no, no, yo Pues qué dale, dale. no, Es más, no es, ¿qué te iba a si decir? les No, no, parece, si les parece, en 10 minutos terminamos, ¿no? Dale, dale, Jonah, no, nada más concluye. yo quería decir, no, pues es que son dos temas muy, muy amplios, ¿no? Y cada uno, todos los temas que se tocaron, cada uno tiene su propia complejidad. El caso de aspirar a una modernidad capitalista española es algo imposible, porque fue una fase histórica de la historia de la humanidad. Es decir, si España siguió un ritmo de su acumulación que se basaba en un incipiente capital comercial, pues era porque era la fase histórica que le tocó tocar. Ahora, ni siquiera es culpa de Inglaterra, o sea, como que se saltan un paso antes, que es Ámsterdam. De hecho, el verdadero cambio de la modernidad capitalista de
capitalismo barroco, que se le va a llamar, por ejemplo, Bolívar Echeverría, que es un capitalismo de resistencia, que al mismo tiempo es un capitalismo que busca la usura, un capitalismo barroco, porque es un capitalismo de transición. Está también una transición importante, eso pues hay que leer esa gran transición, pero cae derrotado porque el capitalismo está siguiendo una fase histórica, y su fase histórica es la razón instrumental, que la va a derivar de Ámsterdam. O sea, después de la caída de, este, de España, la otra metrópoli que se va a alzar y que va a ser la gran metrópoli, que de hecho ahí va a ser el primer capitalismo industrial, el incipiente el capitalismo industrial en Brujas, en Bruselas, ¿no? Toda esa zona de Holanda, ¿no? Lo que va a ser los Países Bajos, se va a desarrollar una plataforma industrial muy, muy importante, que por supuesto no se va a comparar con la de Inglaterra en Manchester, pues eso es una locura lo que va a pasar, pero se va a llevar ahí y va a ser los puertos de Ámsterdam los que van a redirigir la acumulación de capital y la van a impulsar a su máxima expresión, que es la ganancia, la tasa de ganancia. Es esa gran plataforma que después se va a desarrollar gracias a Venecia, a las ciudades italianas de aquella época, en donde el mundo se va a dividir entre números rojos y números negros, ¿no? O sea, ganas o pierdes y todo lo demás me vale absolutamente un pepino lo que pase, ¿no? Las famosas Indias Orientales ni siquiera fueron una invención de Inglaterra, fueron la génesis y las grandes estructuras se estuvieron en Ámsterdam y después las van a aplicar de una manera extraordinaria, las van a llevar a su máxima expresión de Inglaterra, pero todo eso está mapeado, o sea, es el tránsito de lo que va a ser el incipiente capitalismo barroco, que está en transición, después el capitalismo comercial propiamente dicho, y finalmente, para que se convierta en capitalismo, va a ser el capitalismo industrial el que va a desarrollarse en Inglaterra bajo sus propias plataformas y bajo sus propias condiciones. Entonces, aspirar a un capitalismo español es casi imposible. Es imposible porque esa era la tesitura del sistema, ¿no? Si hubo ciertos, no sé, ahí especificidades, pues sí las hubo, no es lo mismo, claramente, eso estamos totalmente de acuerdo, no es lo mismo la forma en cómo lo implementaron estas tres dimensiones del capitalismo hasta llegar a la más importante, que además ni siquiera es el más severo, ¿no? Porque es el capitalismo industrial del siglo XVIII y siglo XIX. El más severo es lo que vamos a llamar como el capitalismo financiero, que es el capitalismo gringo. Sí, no, si el capitalismo si el capitalismo inglés les parece bárbaro, asesino, no, el capitalismo financiero ya a la exquisitez gringa y después el capitalismo financiero a la fascista alemana, no, pues esos son unos desgraciados. Bueno, a lo mejor, no sé si a lo mejor ahí hay una corrección y me quieran decir que hay hay una historia negra del fascismo alemán, ¿no? O sea, el fascismo alemán es totalmente brutal, o sea, su forma de dominio es totalmente anclada hacia una destrucción en su plataforma productiva, que además otra vez financiada por Estados Unidos, y que después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿quién lo salva? Estados Unidos. Estados Unidos no entró en la Segunda Guerra Mundial a destruir al fascismo, como lo cuentan los cómics. Vino porque la URSS venía con todo y dijo, vamos a tener que enfrentarlos y salvan a una gran plataforma de la plataforma fascista alemana, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, el capitalismo financiero es la forma más agresiva que existe, eso es brutal, o sea, nadie lo podría negar en términos generales, pero ahí la pregunta es esa, ¿no? O sea, la pregunta es, entonces, tenemos que irnos hacia atrás y entonces consolidar esa plataforma que fue el barroquismo. Sí, existen personas que opinan eso, ¿no? Eso lo dirán ellos. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que tenemos que superar al capitalismo, porque es el capitalismo en su fase histórica el que genera, porque además la fase más desarrollada en términos, no sé, más puros, es el capitalismo inglés. O sea, aunque no les guste, ¿no? O sea, eso es interesantísimo, aunque no les guste a los españoles el capitalismo inglés, pero es su forma desarrollada. Es la génesis, es la estructura, es donde se ve la estructura del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? La relación entre trabajo salarial y capital, que después se transmuta en otras, tiene unas dimensiones mucho más amplias y las dinamita en su forma del siglo XX, por supuesto, pero esa es la génesis, esa es la estructura.
general, ¿no? El capitalismo es la base histórica en donde el trabajo asalariado se transmuta, el trabajo se transmuta en trabajo asalariado y lo domina el capital, genera plusvalor, genera ganancia, la ganancia se transforma en ganancia industrial, ganancia comercial, ganancia financiera y renta del suelo. Ah, bueno, pues esa es la estructura a nivel compleja, en su gran complejidad, en donde la Inglaterra es la que le imprime la verdadera esencia, el verdadero corazón de esta modernidad. No les gustan los españoles, pues es un problema de ellos, ¿no? O sea, pero si ellos hubieran detentado la hegemonía mundial y a lo mejor si reescribiéramos la historia, ellos hubieran seguido el curso de la historia y no hubieran sido derrotados por sus mismas condiciones históricas, que además se la entregaron a Ámsterdam, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿eh? Porque los españoles ni eran españoles, los españoles ni hablaban a veces, muchas veces, los reyes españoles, ¿no? Pues eran holandeses, eran alemanes, pues, hablaban alemán, holandés, se le entregaron toda la plataforma a Holanda y después ellos se impulsaron de una manera general. Pero si aún así los españoles no le hubieran entregado la plataforma a Holanda y Holanda no se hubiera convulsionado por su propia historicidad y geografía, porque hay una geografía e historicidad en el capitalismo holandés que hace que Inglaterra se vuelva después la potencia, es clarísimo, si hacemos una narración lírica sobre qué hubiera pasado, España hubiera terminado como Inglaterra. ¿Les gusta o no les gusta? Ese era el camino, ese era el tránsito, eso es lo que le iba a pasar a España. No le pasó, pues bueno, no le pasó porque no pudo sostener su hegemonía del siglo XVI, no la pudo sostener, y eso nadie lo puede negar. ¿Por qué cayó, por qué no cayó? Está debate. Bueno, pueden debatir que si le hicieron una mala jugada o hubo una suerte, un golpe de suerte por Holanda e Inglaterra, eso lo podrían discutir, pero si hubiera detentado su hegemonía y se hubiera convertido en la potencia del siglo XVIII y después del siglo XIX, el tránsito iba a ser Inglaterra. Ese era el tránsito natural porque esas eran las condiciones de las leyes del capitalismo. Sí, en cambio, por ejemplo, le pasa a Inglaterra, ¿no? Si Inglaterra dice, no, pues pinches estadounidenses, si Inglaterra no hubiera perdido su hegemonía, su tránsito hubiera sido Estados Unidos. Es más, aunque no les guste, ¿no? Si España hubiera sobrevivido al siglo XX y se hubiera convertido en la potencia como en la potencia, su destino iba a ser Estados Unidos, porque era la plataforma de las leyes del capitalismo. Eso. O sea, entonces a mí me parece interesante el debate de si nos podemos ir hacia atrás, ¿no? Eso sería un debate muy interesante. Si hay la posibilidad, yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que hay que superar el capitalismo. Esa es nuestra posición como marxistas. Ya sobre los indígenas, pues es el tema, está pero voladísimo, ¿no? Nos podemos pasar otra vez 4 semanas y no vamos a salir del chingado tema, porque es un tema muy interesante. La verdad es eso de cómo se instauró el capitalismo barroco, ¿no? En América Latina. Yo de eso barroco como Bolívar Echeverría, es un tema muy interesante sobre si hubo no genocidio, si qué es el sincretismo, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, las resistencias, las contraofensivas, el papel de ciertos grupos al interior de las comunidades originarias que apoyaron, por supuesto, a España, eso tampoco no lo negamos, por supuesto que hubo, pero hay condiciones históricas muy importantes, geográficas, que habría que ir generalizando, pero el tema de España es un tema a nivel económico, a nivel de teoría económico, que está demostradísimo, que son tránsitos de ciclos largos de Kondratiev, que se podrían ir demostrando, que si en todo caso, pues yo no soy literario, yo no le hago a la poesía y no le hago a la novela, pero pues si en algún momento se nos presta la oportunidad de definir qué hubiera pasado con España, pues España hubiera llegado a Ámsterdam, hubiera sido Inglaterra y hubiera sido por supuesto Estados Unidos, porque su base es el capitalismo. Si no, pues tendría que haber optado por otro sistema, por supuesto, y ese sistema, pues, bueno, es el de gran debate. Pero por lo demás es interesante, es muy interesante los temas. Yo diría como tareas que se nos pusieran en este momento es qué es la izquierda y qué es el capitalismo, ¿no? O sea, serían 2 grandes temas que yo creo que se lanzan de panorama, que son, ¿no? Porque parece ser que existe una condición de que sabemos que es el capitalismo y parece que hay un debate muy amplio sobre qué es y nuestra posición concreta, ¿no? Que no quiero decir que sea la correcta, es lo que hemos estudiado y lo que creemos que es, pero estaría muy interesante debatir ampliamente y permanentemente qué es la izquierda, qué es el capitalismo, porque son 2 polos que están pegándose permanentemente.
Por lo demás, muy interesante, camaradas. Qué bueno que se animaron o que se hizo esta charla. Hay muchas cosas que yo también estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor mi diferencia sería eso, ¿no? El capitalismo en general, ¿no? Saludos. Sí, gracias, mi querido Jonathan. Bueno, pues muchas gracias, Luis Ignacio. Te dijimos una hora, sabíamos que esto podía ocurrir más, ¿no? Se pasan de lanza, culeros. Nos fuimos a Se me dos pasó horas. rápido. Sí, Sí, qué no. bueno, qué bueno. No, Y, está bien, y- está bien. Yo me y ya te tenemos, había explicado. claro que Jonathan, pues se perdió un momento, lo debo decir aquí al aire, tuvo un problema ahí con su computadora, pero regresó de inmediato. Muchas gracias, Luis Ignacio. Pues queda abierto la invitación, ya te contactaré, ya tengo tus datos y todo para una segunda participación sin ningún problema. Y Vale, gracias. hay temas que sí son, pues digo, muy debatibles, que tenemos nosotros nuestras propias, digamos, lecturas y nuestras propias consideraciones, y tú tienes las tuyas, entonces yo no le veo ningún problema. Aquí, pues invitar también, nosotros quisiéramos que por lo menos dedicáramos, digamos, ayer no estuvimos los miércoles, ¿no? Por lo menos los miércoles a que venga alguien que quiera plantear aquí un tema y debatirlo, creo que es interesante, creo que puede ser muy enriquecedor, como lo fue hoy. Y bueno, dejamos ahí algunas cosas en el tintero, Luis, pero pues ya quedarnos aquí hasta las 8, pues está canijo. Sí, Tendríamos que dividir el programa. Es más, yo estaba pensando dividir en dos, pero no voy a lanzar así, no lo voy a lanzar así de 2 horas. Y y bueno, agradecerte tu presencia. Gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos. Y bueno, como se llama este programa, que hace tiempo no lo decía, lo repito porque ya me lo reclamaron. Venceremos, compadres, venceremos. Cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes.